Conoce las nuevas voces de la provincia. Volvemos al origen. La palabra se multiplica para reconocernos desde las diversas manifestaciones. Escucha Nuclear, el podcast del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queridas amigos, muy buenos días. Bienvenidos al podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, lunes 30 de septiembre del 2024, tenemos un tema súper interesante y que seguramente desbordará el espacio de esta reunión, pero esperamos que pueda generar ciertas discusiones y ciertos análisis también sobre la importancia de la construcción de políticas públicas, la cultura para el Estado. ¿Qué es esto de las políticas públicas? Y sobre todo, ¿desde dónde las construimos? ¿Cómo empezamos a trabajar para tener realmente políticas que se acentúen en las necesidades del sector? Mi nombre es Santiago Campos y el día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes. Recordarles que nuestro programa pueden escucharlo en la grabación en Spotify o YouTube. Y también estamos transmitiendo en vivo por la 100.9 Cultura FM. Con esto, pequeña introducción, damos paso a nuestro primer segmento en el sofá. En el sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Así es, aquí cómodamente sentadas en nuestro sofá de la radio tenemos a dos invitadas súper especiales. Paulina Moreno Peralta, ella es magíster en Patrimonio y Proyectos Culturales para el Desarrollo por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Turín, especialista superior en Gestión Documental y Archivos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un posgrado en Gerencia de Proyectos por la Universidad San Francisco de Quito y es licenciada en Restauración y Museología por la Universidad Tecnológica Equinoccial. 28 años, gerente propietaria de Papyrus Studio, oficina dedicada a la gestión, intervención y puesta en valor del patrimonio cultural. También nos acompaña Bernarda Tomaselli, ella es máster en arte, cultura, lengua y literatura por la Universidad ETPOS de Lorat de Budapest. Escritora, docente, investigadora y especialista en temas relacionados con la gestión pública para el arte, el patrimonio cultural y la memoria social. Con más de 15 años de experiencia en el servicio público en instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Centro de Arte Contemporáneo y la Secretaría de Cultura. Ha colaborado como articulista en diversos medios digitales como La Barra Espaciadora y la revista Ábrete Sésamo, dirigida a niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, creo que con ustedes el tema de hoy va a estar como súper interesante. Entonces empecemos con Paulina. Buenos días, Paulina, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Por favor, acércate un poquito más al micrófono. Perfecto. Paulina, conversábamos hace un momento sobre esta investigación que se levantó el año anterior, fue uno de los proyectos de la Secretaría de Cultura con la plataforma Conecta y tuvo como uno de sus resultados este estudio de demanda y oferta sociocultural en el Distrito Metropolitano de Quito. De este tiempo, desde esa publicación que fue como a finales del 2023, ha pasado más o menos un año. ¿Qué experiencias nos deja primero? ¿Qué resultados nos deja esta investigación? Y después, ¿cómo eso podríamos pensar como un insumo importante para la construcción de políticas públicas? Bueno, buenos días con todos. Es importante estas investigaciones. Primero, estas investigaciones es como una fotografía del sector en esa época, que nos ayuda para un diagnóstico de, especialmente en este caso, de la demanda y de la oferta cultural en ese instante, y cómo podemos trabajar para políticas públicas, especialmente en mi modo de pensar, unas políticas públicas territoriales, o sea, no solo simplemente un trabajo de cómo las instituciones van a manejar su oferta cultural, sino una planificación de la cultura en territorio, que eso es para mí lo fundamental. Y precisamente una de las cosas que se observaba en este estudio, que lo mencionan ahí, es el hecho de la centralización
o la hipercentralización de la oferta cultural. Es decir, tanto los espacios culturales como la oferta cultural se concentra en tres sectores: el centro histórico, el centro norte y una partecita en el sur, capaz. Pero de ahí todo lo que es Quito, distrito metropolitano, muchas veces hace falta otras propuestas. ¿Cómo pasamos desde este diagnóstico a la generación de política? Bueno, una de las cuestiones para mí fundamentales que son como estrategias que desde la institucionalidad cultural y desde el municipio se tendría que hacer es como a corto, mediano y largo plazo. Yo personalmente he visto que sí se ha utilizado una parte de esta investigación para la oferta, por ejemplo, del Verano de las Artes, de específicamente la apropiación del espacio público, de lo que la ciudadanía requiere o prefiere de oferta, como todo lo que tiene que ver con música, danza, pero de ahí tiene que ir más allá. Es una planificación que insisto, no puede quedarse solo en una cuestión de una administración, sino que tiene que ir a una planificación más amplia, donde tiene que haber una articulación entre toda la estructura cultural, no solo desde las fundaciones y de las instituciones que existen, sino también con las administraciones zonales y las casas Somos, y en algún momento la construcción de más infraestructura cultural, especialmente en el sur, el norte y los valles. Sobre la infraestructura cultural vamos a conversar más adelante, sobre los modelos de gestión que se menciona dentro de la forma como se administra esta infraestructura cultural. Pero ahora quiero darle la bienvenida también, darte la palabra a Bernarda Tomaselli. Este momento, entendemos, se está trabajando durante este año en la construcción de indicadores y una propuesta de ordenanza para el Distrito Metropolitano. La ordenanza vendría a ser el documento ya que asienta toda esta investigación y que permite también la construcción o una política que sea más allá de la administración eventual, sino que permita como un fortalecimiento del sector pensando a mediano y largo plazo. Cuéntanos un poquito cómo se está trabajando esta ordenanza, cuáles son los desafíos y qué se busca con esto. Bueno, buenos días a todos los que escuchan, a Pauli, que es siempre muy agradable encontrarla. Es una investigadora que conozco hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Reciban también un cordial saludo de nuestro alcalde, Pavel Muñoz, y nuestro secretario de Cultura, Jorge Cisneros. Yo actualmente, en efecto, me encuentro trabajando en la jefatura de la unidad técnica de redes, espacios y centros culturales. Recibimos el diagnóstico que se hizo el año pasado, también con la suma de otros diagnósticos que se han hecho en la Secretaría de Cultura, y hemos levantado, o para la construcción de una política pública, eso es algo que hay que dejar claro, se tienen que levantar investigaciones y diagnósticos, porque si no, no se puede partir de la nada. Una política pública, una ordenanza tampoco resuelve todos los problemas que están en los diagnósticos, porque generalmente la política es la solución a un problema que persiste en el diagnóstico académico y también en la gente. Entonces, en este sentido de los diagnósticos que hemos podido evaluar, uno de los problemas que salta mucho a la vista es esta hipercentralización de la infraestructura cultural y de los servicios culturales. Rascando un poco más en este diagnóstico, también hay una metáfora que hacemos mucho en este trabajo específicamente, es que la política cultural de la ciudad durante todos estos años, y sobre todo la Secretaría de Cultura, se ha ido construyendo como esas casas que ponen un piso en los planos y luego tienen otro piso, otro piso, otro piso. Entonces, lo que busca esta ordenanza de cultura es poder estructurar la institucionalidad, porque nosotros, ojo, que también somos la entidad rectora de la política cultural metropolitana. Entonces, poder tener una política que nos institucionalice, que nos ordene y que resuelva estos problemas. La ordenanza de cultura en este punto está en la construcción de los lineamientos. Los lineamientos tienen dos fases de construcción. La primera es sobre los diagnósticos. Como te digo, había diagnósticos que fueron los que dejó el equipo de investigación de Paula, y también hay diagnósticos anteriores. Entonces, lo primero que hicimos fue
evaluar y revisar los diagnósticos y básicamente mirar cuáles son los problemas que persisten o se han incrementado en los años. Uh-huh. Nuestra data es de los estudios que se han hecho desde después de la pandemia. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia la situación era distinta. Entonces también buscamos que la ordenanza de cultura sirva un poco para remediar los problemas en el ecosistema cultural que trajo la pandemia. Después de tener esa data y poder mirar qué es lo que está sucediendo a nivel institucional, a nivel también del público, etcétera, hemos generado unos lineamientos que van resolviendo estos problemas que se encuentran en los diagnósticos. La semana pasada, hace 2 semanas, en cambio hicimos unas mesas técnicas en las que invitamos a parte del sector, personas que son representantes del sector, y en estas mesas técnicas lo interesante fue que llamamos a gente también que forma parte de esta hipercentralidad, pero también a la gente de la ruralidad, de las parroquias rurales de Quito, de las comunas. Estuvo también las representaciones altas del pueblo Quitucara, estuvieron representantes de la población migrante en la ciudad, que es importantísima para el desarrollo cultural, estuvieron representantes de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad trans, hubo representantes de los procesos de educación intercultural bilingüe en la ciudad, porque parecería que no, pero existen un montón y la infraestructura cultural ni la agenda cultural los mira. Y también, bueno, el otro grupo que son artistas, gestores, etcétera. Lo que esperábamos en esta primera mesa de diálogo, que es la primera, era poder mirar si ellos o los representantes consideraban este proceso también como, o sea, estos problemas que encontramos también como pertinentes de resolver. Además de eso, se levantó una encuesta a cerca de 900 agentes culturales sobre preguntas que tienen que ver con estos lineamientos que encontramos y sus posibles soluciones. Ahora tenemos que sistematizar la información tanto de la encuesta como de las mesas de trabajo para poder establecer esos lineamientos. Esos lineamientos se tienen que revisar otra vez con un grupo ampliado, mucho más amplio de la comunidad y sobre todo revisar en ya la cuestión institucional, ¿no es cierto? Secretarios, consejo, finalmente se mandan las ordenanzas para que los secretarios, como la política tiene que ser interseccional, por ejemplo, espacio público, el eje social, incluso salud, miren, vean qué es lo pertinente, ¿para qué? Para que las secretarías no estén haciendo ordenanza tras ordenanza que luego no se pueden cumplir porque hay un exceso de normativa. Entonces, ese sería el proceso. Y finalmente, se van a seguir haciendo mesas de trabajo luego de que salga la ordenanza, porque las ordenanzas, o lo que hemos visto en la legislación cultural del Ecuador, es que no existe seguimiento y evaluación. Se piensa que la ordenanza es el fin último de la política cultural, y no es así, es del inicio. Entonces, se evaluará periódicamente esa política, esa ordenanza, y se verán cuáles son los cambios. O sea, una ordenanza no es una cosa monolítica. Una ordenanza es móvil y se tiene que ir adaptando a las circunstancias de la sociedad. Eso creo que me extendí un poco, ¿verdad? No, nos has apuntado algunos puntos que me parecen súper importantes y uno de esos es precisamente este entendimiento. Nos has explicado un poco la importancia que tiene trabajar en la investigación y en los datos sobre el sector cultural, que es uno como de los problemas permanentes que existe. Leía también ayer un poco un resumen, Paulina, sobre la investigación que ustedes hicieron y uno de los aspectos que se destacaba era precisamente que no existía un mecanismo consolidado entre las diferentes instituciones o espacios culturales para levantar información de sus públicos, por ejemplo. Entonces, cuéntanos un poquito ya desde adentro de la investigación, cómo fue ese proceso para encontrar, con qué se encontraron en cuanto a información, cómo solventaron esos problemas y un poco como cuáles son esos puntos clave que te parecen importantes de la investigación que ustedes levantaron que serían necesarios trabajarlos para la ordenanza. Sí, bueno, a mí una de las cuestiones fundamentales me pareció, primero, que existe como 2 modelos de gestión. Uno de gestión directa, que son instituciones que están directamente gestionadas desde su presupuesto, todo lo que tiene que ver con contratación desde la Secretaría de Cultura. Y otro modelo de gestión que son las fundaciones, que tienen como una autonomía. Obviamente el dinero proviene desde la parte municipal, pero también hay un trabajo de
de autogestión, entre comillas. Que hay que decirlo, que tampoco es, o sea, lo fuerte realmente es el aporte municipal para estas instituciones. Pero de todas maneras tienen esa facilidad de poder autogestionar también ingresos de recursos. Luego de eso, ahí existe un trabajo, digamos que las fundaciones, que es más o menos desde el 2003, 2004, cuando se concretan, hay como una institucionalización más sólida, en el sentido de que ya hay información, tú tienes como un montón de instituciones que les vigilan, entonces necesitan tener un mayor información de transparencia, entonces tienes mayor información. Pero en las otras instituciones es como todo depende de quién está gestionando, quién está a la cabeza. Si es que mantienes algo de información, no las mantienes, o sea, fue más difícil conseguir esa información. A veces con los propios directores, pero digamos que buscar esa información fue mucho más compleja, porque se traspasa ahí en alguna en algún archivo que esté guardado, pero no existe como una compilación, un análisis. Y eso también pasa con los públicos. Hay un trabajo, son pocas las instituciones que hacen investigación de públicos como para organizar su oferta cultural, su trabajo institucional, y hay otras que definitivamente no lo hacen, o sea, van trabajando más o menos. Digamos que el personal también es una de las cuestiones fundamentales. Las instituciones que tienen una administración directa por parte de la Secretaría, no todas, pero algunas, su personal no es suficiente, es mínimo. Y también es como un trabajo realmente de ponerse la camiseta, de poder hacer lo que pueden, en definitiva. Entonces, creo que obviamente con la ordenanza todas estas cosas van a organizarse, a trabajar, a buscar, ¿cómo se llama?, alternativas. Y obviamente esta investigación tuvo varios niveles, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la población y desde el punto de vista de los gestores, que también esa información hay que verla en su conjunto y complementarla. Pero uno de los problemas más grandes, que también me parece que es fundamental, ya en esta organización de la infraestructura de la Red Metropolitana de Cultura, me parece que también es fundamental exactamente como estandarizar unos indicadores como para luego tener esta información y poder evaluar, porque si no se hace cada vez mucho más complejo, ¿no? Estoy imaginando como para que nuestros radioescuchas también puedan hacerse un poco la idea, porque a veces se mal entiende la idea de política pública y parece que un programa o que una actividad que se realiza viene a ser una política pública, y más bien una política pública entenderíamos como un tejido que reconoce los diferentes actores que existen en un campo tan diverso, complejo, tal vez por eso mismo interesante, apasionante, como es el campo de la cultura, pero que tiene diferentes demandas y tiene diferentes actores que trabajan de manera distinta. Y un poco la política pública lo que implica es cómo juntamos todas esas necesidades y esas potencialidades para pensar en un proyecto como a largo plazo. Pero topabas también un punto importante, nos explicabas, Bernarda, sobre el proceso que llevaría una ordenanza, que implica primero la elaboración, capaz del estudio, después la elaboración, la validación, después la aplicación, entre otras instancias del mismo del GAD de Quito, después pasa por consejo, es decir, para que se apruebe esto tiene que pasar por un consejo, y ahí entra como en un nivel de lo político, de una voluntad política, y después, en el supuesto caso que se aplique o que se llegue como a ese objetivo, es recién el primer paso, porque de ahí implica como el seguimiento, ver si es que esta ordenanza hay que actualizarla, cambiarla, entonces es un proyecto a largo plazo. Me interesa entonces preguntarte sobre cuál es el rol de los artistas o los gestores culturales en la construcción de una ordenanza, precisamente porque
requiere esto de una voluntad política, requiere de un trabajo técnico también, pero también hay que generar tal vez como una presión, un acompañamiento para que esto llegue a suceder. Bueno, a ver, hay una frase que todo el mundo dice, pero que nadie creo que siente a nivel de gobierno, que es que las políticas públicas no se hacen desde el escritorio. Ajá. Es imposible hacer las políticas públicas desde el escritorio, pero sí creo que es importante decirle a la audiencia qué es una política pública. Una política pública es un conjunto de normas que sirven para viabilizar nuestros derechos. O sea, nosotros tenemos la Constitución, digamos que es la norma suprema del Ecuador, y después tenemos las distintas leyes, en nuestro caso la Ley Orgánica de Cultura, después su reglamento, y ahí nos quedamos, desgraciadamente. El que tendría que hacer la política pública a nivel nacional debería ser el Ministerio de Cultura y bueno, y después los GATS ir cumpliendo, porque es el ente rector de la política pública nacional. Ahora, la política pública tiene varios niveles, digamos, este nivel nacional y el nivel metropolitano, en el que recae la responsabilidad en la Secretaría de Cultura. Al no existir o al existir un vacío en la política pública nacional sobre estos temas específicos, es responsabilidad pues de los alcaldes y todo generar estos procesos. La política pública siempre va a ir ligada al plan de gobierno de los alcaldes, de los presidentes. O sea, la gente piensa que todas las políticas públicas son buenas. No, o sea, hay políticas públicas terribles también que nos han ahorcado en todos los sentidos. Que restringen derechos. Exactamente. Entonces, la política pública no es la panacea ni la solución a nada, sino es una aplicación del plan de gobierno. Hay instrumentos de la política pública, estos instrumentos son las ordenanzas, son las resoluciones, y uno de los más importantes, que es algo que nosotros no vemos, es que los proyectos de inversión de las secretarías, de la Casa de la Cultura, todos son proyectos que sirven para viabilizar una política pública. La normativa igualmente se ha construido como esas casitas de 3 pisos, una por aquí, una por acá, así, pero lo que debería ser digamos, la razón de ser o las cosas como deberían ser es que la Constitución nos manda algo, la Ley de Cultura nos manda algo, tenemos una Ley de Cultura muy garantista de derechos, su reglamento también, y después la política pública para viabilizar la ley debería estar anclada en los proyectos de inversión. Y ahí es cuando yo entrego el recurso a lo que me interesa recuperar, a lo que me interesa generar. Por ejemplo, para nosotros es muy importante esto que dice Pauli, esto de que en los diagnósticos la cultura tiene pocos trabajadores. ¿Por qué? Porque asimismo hubo unas políticas públicas antes, en estos últimos años, en los que se restringía mucho al funcionario público. O sea, se pensaba que el funcionario público era un gasto, esta lógica del Estado obeso que llevó a restringir a un montón de funcionarios públicos. Justo ahora estaba oyendo en imágenes de archivo a un presidente que decía, les voy a bajar el 10% del sueldo a todos los funcionarios públicos. Entonces, claro, si no existe la función pública, es imposible que eso llegue a proyectos y que los proyectos lleguen a las manos de la gente. Lo que se ha hecho es tener unas políticas de fomento que generan premios, y eso es otra cosa que encontramos en la política pública, pero eso también, al llegar al otro espacio de los artistas, canibaliza a los sectores, porque te estás peleando por un premio para 5,000. Entonces, a mí me parece, para responder la pregunta después de introducción, que es importantísimo el peso del poder y el contrapeso, porque una política pública sin contrapesos es una orden unilateral, y de eso no se trata. Entonces, los artistas, y eso sí es un llamado de atención a los artistas, deberían poder agremiarse y deberían generar gremios en los que tengan claras cuáles son sus problemas y cuáles son sus responsabilidades. Y solo hablando de ese sector, porque también el sector cultural está hecho desde los artistas, los consumidores, los funcionarios públicos de cultura. Entonces, debe haber una forma en la que nosotros estamos tratando de hacerlo, que se puedan sentar en una mesa y decir, mira, todos estamos de acuerdo en esto, porque nuestras democracias son representativas, y no estamos tan de acuerdo en esta solución. Y nos parece que habría que invertir en esto. Entonces, tenemos datos que guían la política pública. Por ejemplo, los jóvenes, los niños, carecen en esta ciudad de infraestructura cultural en sus barrios y tal. Y por otro dato que existe es que los jóvenes y los niños son presas de los grupos de delincuencia organizada, de la violencia, de los suicidios en los adolescentes han crecido. Entonces, estos datos tienen que generar una reacción.
¿ya? Y una reacción desde todos los aspectos del sector cultural. Uh-huh. Estamos en una conversación súper interesante sobre la importancia de la construcción de políticas públicas y sobre todo de la organización gremial del sector cultural, digamos, como el sustento o el contrapeso político, como bien lo has mencionado, para que esto llegue como a aterrizar. Tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Nos vamos este momento con música de Isa Sáenz, Abra la Puerta. Isa es compositora, cantautora y musicoterapeuta ecuatoriana. Su música fusiona la cosmovisión latinoamericana junto a lo contemporáneo. Hoy escuchamos su sencillo Abra la Puerta. Acordes, quiero viajar por tus cuerdas. Me aburrí de estos acordes, quiero viajar por tus cuerdas. Desempolvar las herramientas, probar nuevas sendas. Desempolvar las herramientas, probar nuevas sendas. Esa armonía sabe rancio, me sabe a fuego que no calienta. Esa armonía sabe rancio, me sabe a fuego que no calienta. Explorar, animarse, dar el salto, jugar con la arena. Explorar, animarse, dar el salto, jugar con la arena. Más alas, menos cadenas, más chungo, fuera pereza. Más alas, menos cadenas, más chungo, fuera pereza. Abra la puerta, ventile el espacio, tienda la ropa, que el sol entre y no se esconda. Abra la puerta, ventile el espacio, tienda la ropa, que el sol entre y no se esconda. Lo sabemos, llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. La pobreza moderna no es de carencia de bienes. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades.
13ª edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Del 22 al 27 de octubre, el mimo y la pantomima se toman diferentes espacios de Quito, Santo Domingo de los Sáchilas y Francisco de Orellana. La comunidad está invitada a las diferentes actividades escénicas para revalorizar la importancia del lenguaje no verbal. Nos vemos pronto para comunicarnos a través del silencio. Síguenos en nuestras redes sociales como La Alegría del Silencio, Encuentro de Mimo y Teatro Gestual. Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Volvemos en el podcast Nuclear. Estamos conversando sobre la importancia de la construcción de políticas públicas para sostener los proyectos a largo, mediano y largo plazo en torno a este sector. Y en nuestro segundo segmento, en el meollo del asunto, en la trama de este proceso, quería preguntarle a Paulina sobre cuáles son la respuesta de parte de los públicos también en este estudio de la demanda, es decir, cuál es esa demanda que existe y cómo se manifiesta esa demanda, porque a veces capaz existe desde muchos sectores, desde los propios artistas, escuchamos decir, no, es que a la gente no le gusta el arte, o yo hago gestión, presento como cosas, pero no pasa. Y capaz es también la importancia de ponernos del otro lado, y bueno, ¿dónde está la demanda? Y cómo llegamos hacia esa demanda para poder fortalecer nuestros propios proyectos. Bueno, aquí hay la investigación que se hizo sobre la cuestión de demanda y también una investigación que se hizo también en el Ministerio de Cultura, es bastante alarmante. O sea, realmente es bastante alarmante porque la gente lo que demanda en definitiva es como digamos, música, danza, las cosas deporte, que son las cuestiones como más populares. Pero el resto, sobre todo los que están dispuestos a pagar, porque eso también es una de las cuestiones importantes, son muy pocos, o el porcentaje muy poco, y obviamente de los quintiles que tienen posibilidades, los que están dispuestos a pagar por cultura. Es por eso que ahí es fundamental la visión desde lo público, la inversión en la parte cultural, porque necesitamos cumplir con los derechos culturales del acceso a la cultura, porque hay personas que definitivamente en la crisis en la que estamos no tienen la capacidad, pueden tener las ganas, pero tampoco tienen la capacidad de pagar por los servicios culturales. Y eso también es un problema también para las personas que se dedican a cultura, porque también o sea, no es como una demanda muy masiva de los servicios culturales. Y eso tenemos que cambiar, y obviamente con políticas donde tiene que haber una inversión fuerte desde el Estado, porque es para mí la única forma. Y obviamente también dentro de eso voy a seguir insistiendo en la necesidad de esa planificación territorial, porque dependiendo, necesitamos llegar a los territorios con esta oferta cultural para que también vaya creciendo la demanda. O sea, es como un círculo vicioso. Nosotros tenemos que dar oferta para que también la oferta, la demanda vaya creciendo.
Ujú. Bernarda, tú nos hablabas también sobre derechos culturales, la necesidad de trabajar en pro de los derechos culturales, pero ¿cómo posicionamos también esta idea de los derechos culturales en la población? Porque capaz esto suena como algo inentendible para muchos sectores que no han tenido acceso a las prácticas, a las expresiones artísticas, patrimoniales, o que lo han tenido pero que no lo identifican como un derecho. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese sentido? Bueno, o sea, creo que a nivel general la población no conocemos, más bien en plural, cuáles son nuestros derechos y cuál es la amplitud de estos derechos. En la mesa de la ordenanza existió un panel que se llamó Derechos Culturales. Y también es muy complejo esto de poder empoderar a la gente de sus propios derechos, pero hay cosas que sí están muy dentro de la comunidad que hacen parte de los derechos culturales. Por ejemplo, el derecho a la memoria, y a través de esa memoria la reparación y el perdón. Eso está muy, muy presente. Y también está el derecho a esta identidad, no a una única identidad, que era un tema que se discurría en los 90 en los círculos académicos, de que hay que generar una identidad quiteña, decían. Pues todavía hay voces que dicen eso, pero Quito es una ciudad pluricultural y además es una ciudad intercultural y es un repositorio donde llegan desde tiempos milenarios todos como visitantes. O sea, Quito es un paso de montaña. Entonces, creo que con que la ciudadanía tenga y tiene presentes esos dos procesos importantes, ya se podría trabajar. Lo que sí es otra vez, porque la política pública no se hace desde el escritorio, pero sí depende mucho la legislación cultural de las demandas, porque digamos, hay que ser claros, todos los derechos que tenemos ahora son derechos que se han conseguido son conquistados, no es porque el Estado ha dicho, mira, qué buena idea, hagamos esto, hospitales públicos, no sucede así. Lo que yo siento es que antes de que se cree el Ministerio de Cultura, existió, y al crear la Ley de Cultura, un grupo muy fuerte, o sea, esa pulsión de la necesidad de una institucionalidad para la cultura generó una unión de gremios muy interesantes. Y claro, aportando a este proceso es que salen estos otros como instituciones para cumplir la demanda. Esta misma Casa de la Cultura en la que estamos aquí en la entrevista fue una Casa de la Cultura que se creó después de haber perdido casi todo el territorio en 1940. Entonces, la cultura siempre ha sido una respuesta, una demanda ciudadana para afrontar las crisis. Y es como que el tejido cultural se expande y se contrae y se unifica en tiempos de crisis. Entonces, nosotros como funcionarios públicos, que también somos parte del sector cultural, siempre estamos a la espera de eso, o sea, de que exista un sector organizado, que se representen a sí mismos, que nos hagan demandas, que sean demandas que podamos viabilizar en la política pública, porque también la construcción de estas líneas base para democratizar y generar los derechos tiene que partir desde la sociedad. O sea, la sociedad tiene que poder autoidentificarse y poder ir a las autoridades y decir, a mí me está haciendo falta esto, y me resuelven. Y nosotros podemos entender eso, pero la gobernanza en estados democráticos como el nuestro es un trabajo conjunto. Sí, y eso requiere mucho empoderamiento también, requiere como primero un conocimiento, pero algo que decías hace un momento y sobre lo que queremos siempre recalcar en este espacio, la necesidad de la organización dentro del sector. Solo la organización va a permitir como superar incluso esas fronteras que a veces se construyen sectoriales y pensar como de manera macro. No quisiera, nos queda poquito tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarles sobre la importancia o cómo vemos desde la investigación y también desde la construcción de ordenanza la industria cultural, que es un término que a veces entra como en discusión también, que recientemente en la sede nacional sucedió un proyecto vinculado con la prefectura de Pichincha que trabajó el mercado de industrias culturales y es una apuesta que capaz está pensada como una ordenanza o no, habría que pensarlo, pero también cómo aterriza la idea de industria cultural en este ecosistema sobre el cual se asientan las prácticas culturales y la legislación cultural en nuestro contexto. Bueno, a mí me parece que todavía, o sea, bajo ciertos
sectores todavía es muy pequeña nuestra, digamos, entre comillas, nuestra industria cultural. El levantamiento realmente de los grupos culturales o de los que se dedican a la parte cultural, realmente para sobrevivir tienes que dedicarte a otro tipo de cosas más. O sea, es como una, realmente en la parte privada es una precarización de la parte cultural. Entonces, hablar ya de industrias culturales me parece interesante en ciertos campos, yo que sé, en la parte del cine, en la parte editorial es súper complejo, aunque hay unos ejemplos de tesón para seguir adelante, es complejo. O sea, realmente nosotros no tenemos unas industrias culturales sólidas, fuertes, que yo creo que realmente todavía se están construyendo y se están intentando consolidar y conformarse. Es lo que pienso realmente. Yo pienso, ahí discrepo un poco, porque yo creo que sí, en el Ecuador sí que hay industria cultural, y hay una industria cultural importante, pero tal vez entendemos a la industria cultural solo desde los procesos como el cine, como los libros, como generar obras artísticas, y también entendemos otra cosa que es como que la gestión cultural es solo la industria cultural. O sea, hay cosas que no se pueden vender y para las que también tenemos que legislar y necesitan un dinero del Estado. Entonces, por ejemplo, la lengua, la protección de los patrimonios inmateriales, etc. Entonces, lo que yo creo es que hay que hacer esa bifurcación. La industria cultural es muy importante y es transversal a las otras industrias. Por ejemplo, la industria del turismo no existiría si no estuviera atravesada por los procesos culturales. Estos nuevos procesos de la gastronomía, ¿no es cierto? Los chocolatiers y estos maestros de la comida, los grandes chefs, no existirían si no estuvieran atravesados por ese proceso cultural, que es un proceso cultural ancestral de la gastronomía nuestra. Entonces, eso existe, la industria del cine existe, tenemos un director que fue premiado, fue nominado al Oscar, que fue Sebastián Cordero. O sea, claro que no tenemos una industria cultural como la de Colombia, como la de Perú, como la de, yo qué sé, o sea, Estados Unidos, que más bien lo que tiene es como una apropiación cultural también hacia nosotros, pero claro que existe. Y el asunto es que la industria, al ser un mercado, tiene que tener el acompañamiento del Estado, pero el Estado no debería poder regir sobre él, porque a la final, obviamente nosotros tenemos que marcar la cancha para que las negociaciones no sean abusivas, pero lo que sí debemos hacer es generar la libertad para que las industrias también puedan florecer. O sea, a la final, yo considero que la industria del cine sí necesita muchos recursos del Estado para poder generarse, pero después puede ganar más y puede desvincularse. También podemos tener otro tipo de industrias como las de los videojuegos, las artes gráficas, que sí necesitan un capital del Estado para poder fomentarse como empresas culturales, y eso, por ejemplo, sí debería ser una política pública que esté, no solamente que salga de cultura, sino que salga de los ministerios de la producción, que salga de la Cancillería, porque también para nosotros el hecho, o para los artistas gráficos, el hecho de que no exista Correos del Ecuador o que no tengamos un correo nacional para poder vender lo que hacen afuera, ha generado también un hecatombe. Claro. Entonces, yo creo que las industrias culturales no son solo un tema de cultura, porque también el tener una buena industria cultural hace un crecimiento en el Producto Interno Bruto del país. Entonces hay que tomárselas más en serio, pero desde todos los niveles de gobierno, no solo desde el cultura. Y sobre ese punto, el Ministerio de Cultura hace algunos años sí sacó alguna estadística sobre el aporte que genera la industria cultural en todos sus sectores hacia la economía, al PIB nacional, pero sin embargo es como una necesidad, son procesos que hay que seguirlos trabajando. Estamos conversando sobre la construcción de políticas culturales. Este es el podcast nuclear, pero es momento de escuchar algo de música y también escuchamos artistas de nuestra provincia.
Pitecus de Fidel Minda está al origen de este proyecto musical que explora la riqueza de la música tradicional del país a través del mestizaje con sonidos de otras latitudes y con los que se pueden generar por medio de la tecnología. Lo que vamos a escuchar es Somos Como de Pitecus. Bailando te encontré, afrodisíaco tu bebé, y en tu cadera es un djembe, y el tum sacudiéndote. Iba yo desconcertado, tratando de seguir el paso, pero la química movía el piso y afirmaba la tensión. Aliviamos en llanto y cuando amaneció fuimos islas en el mar, separadas en la superficie pero juntas en profundidad. Hoy en La Caída tenemos... Volvemos en el podcast nuclear, estamos ya en nuestro último segmento y vamos a escuchar, también tenemos aquí en nuestra cabina a William Calles, él es gestor de procesos del proyecto Haya. Recordarles que todos los días lunes estamos haciendo un pequeño resumen de lo que se ha venido trabajando durante las últimas semanas en el proyecto. William, buenos días, bienvenido. Cuéntanos rapidito cómo ha sido estas primeras semanas en las que tú te has involucrado, cómo ha sido el viajar hacia las escuelas, qué te ha sorprendido de este proceso. Hola, ¿cómo estás, Santi? Buenos días. Bueno, prácticamente es un proyecto que abarca demasiado la ayuda hacia las personas más necesitadas, a los niños de cada parroquia. Dentro del proyecto estamos alrededor de 7 mediadores en los cuales estamos entregando educación cultural a los niños, el cual pues ahora como gestor de proceso he estado acompañando y he visto la necesidad de cada parroquia.
en los niños, y de esta manera los niños adquieren nuevas actividades en base a lo que es la pintura, en base a lo que es la música, la danza. Y justamente estuve la semana anterior en Alangasí, en la cual una de las mamitas dijo, le traigo a mi hija porque en verdad se apasiona con el computador y con el celular. Entonces le traigo para que disperse un poco la mente. Y en verdad la niña creó una historia de un gatito en la cual participó ella, hizo los sonidos, y eso, la verdad, eso apasiona, enriquece bastante el saber que hay este tipo de proyectos que dan ese espacio para que los niños puedan desarrollarse de diferentes maneras, con lo que es, como te indiqué, la pintura, el arte, la danza, el cine. Estuve con Mikey trabajando también. Es increíble cómo la noción de los niños vuela al momento de que se les explique cómo es el cine, de dónde inicia y cada una de sus etapas. Y los niños dibujaron una historia en la cual expresaron lo que ellos imaginaron. Y fue tan divertido para ellos, tan divertido para nosotros que a veces estamos en trabajo administrativo, salir al campo, hacer este tipo de logística en las parroquias es muy, muy importante. Justo sobre eso quería preguntarte, tu trabajo, tu profesión, tus trabajos anteriores han estado sobre la gestión como tal, el levantamiento de procesos administrativos y demás. ¿Cómo ha sido esta experiencia de viajar y de encontrarte con mediaciones artísticas y de ver como esa respuesta desde los niños? No, es algo grandioso el poder experimentar un trabajo de campo, ya que, como lo dijiste, el trabajo administrativo dentro del núcleo, dentro del proyecto AYA, es justamente gestionar para que todos los materiales, todos los instrumentos sean entregados a los mediadores para que puedan desarrollarse tanto los niños como los mediadores en campo, ¿no? Entonces, el trabajo administrativo lo hemos estado levantando en la premura de todo lo que se va dando, porque esta es una investigación lo que se está haciendo. Entonces, en base a eso, nosotros también estamos gestionando para tratar de que el desarrollo de las infancias pueda darse en un óptimo estado, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, William. Y finalmente queremos como darles a conocer algunas actividades que se vienen realizando desde el Núcleo Pichincha para esta semana. Contarles que el Pabellón de las Artes, el ecosistema cultural que queda en el Parque El Arbolito, abrió su sexta convocatoria para residencias artísticas en 4 modalidades: elencos formativos, mediación educativa para las infancias precisamente, proyectos comunitarios e investigación y creación. Tienes hasta el 20 de octubre para aplicar a través del formulario disponible en nuestras redes sociales. Entonces, artistas, creadores, educadores que quieran trabajar, quieran hacer uso de una infraestructura pública, de un espacio y sobre todo de un ecosistema, de un ambiente donde crear de manera libre, esta es una convocatoria que les va a interesar muchísimo. También el Festival Iberi está muy próximo a suceder, el festival dedicado a las infancias, que en este año se da en colaboración o vinculado al proyecto AYA, del cual William nos estaba contando un poquito. Estamos por preparar la agenda, así que estén atentos para vincular también a, si tienen niños, niñas en casa, que se puedan vincular a este festival de arte y cultura. Desde el área de editorial nos comentan también que en la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica estará presente el Núcleo Pichincha con la unidad editorial de publicaciones del 1 al 4 de octubre de 10 a 19 horas. Si es que quieren ver las publicaciones, los libros publicados desde esta institución, este es el espacio para poder tener un encuentro también con los libros. También contarles que el Teatro Prometeo sigue en su temporada de coproducciones y este fin de semana, 4 y 5 de octubre, tendremos de Inga y de Mandinga, un concierto súper interesante a las 19:30. Las preventas las pueden hacer en las redes sociales del colectivo, pueden buscar en el Teatro Prometeo y de ahí encuentran como toda la información.
Contarles también que estamos súper contentos que la unidad de Cinemateca en su proyecto de cine comunitario postuló a un festival, al Festival Guagua Cine, y 2 de sus cortometrajes estarán presentes este año, han sido seleccionados. Felicitaciones también a los compañeros de esta unidad porque ya van algunos festivales nacionales e internacionales donde estos proyectos cada vez están circulando de mejor manera. Y sobre todo ese trabajo también que se hace con las infancias. Contarles que si buscan una oferta de cursos, de actividades artísticas para investigar, explorar, experimentar sobre diferentes prácticas, el SEA, el Semillero de Educación en Artes, abre sus inscripciones desde esta semana para los siguientes cursos durante el mes de octubre. Finalmente, también queremos contarles que el día domingo en el Pabellón de las Artes se concluyó con la pintura de un mural organizado por la Fundación Surcuna, que trabaja sobre el tema del aborto y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Hubo toda una manifestación, una marcha que se generó alrededor de esto, y nos agrada también contar que el Pabellón de las Artes es este espacio precisamente para la diversidad, para las propuestas alternativas y sobre todo para generar conciencia sobre estas temáticas tan importantes. Es todo por hoy. Se me olvidaba también, casi me olvido de la última noticia, contarles que en el concurso de buenas prácticas que lo organiza la Corporación Líderes para Gobernar, este año el Núcleo Pichincha está participando con el proyecto del Programa de Formación en Gestión y Políticas de la Cultura. Y estamos en la fase final, hemos pasado ya algunas fases y estamos cerca de ser reconocidos como buena práctica nuevamente. Y para eso necesitamos de su apoyo. Entonces en nuestras redes está también como el link para que puedan dar su voto, su apoyo al programa de formación en gestión y políticas de la cultura, una iniciativa del Núcleo Pichincha que ha trabajado durante todo este año, desde el mes de febrero en realidad, en los 8 cantones de la provincia, trabajando sobre educación, trabajando sobre organización colectiva con los artistas y gestores culturales. Ahora sí me despido, es todo por hoy. Mi nombre es Santiago Campos y ha sido un gusto poder compartir con ustedes este día lunes. El próximo lunes a las 10 de la mañana seguimos en el Podcast Nuclear. Muchísimas gracias. Esto fue todo en el Podcast Nuclear. Te esperamos la próxima semana. Nos vemos en poco.